Buenos días, empezamos y seguimos con esta segunda sesión de las jornadas dedicadas al marco Input-Output de Andalucía, una herramienta de análisis para la economía andaluza. Como ya comentamos con ocasión de la primera sesión, estas jornadas las enmarcamos en las tareas que lleva a cabo el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía para la promoción y fomento del uso del sistema de cuentas económicas de Andalucía y aquellos elementos que lo componen, como son las tablas Input-Output, las cuentas regionales, las matrices de contabilidad social, etcétera. Todos estos elementos como potentes herramientas de análisis y modelización de la economía andaluza. El objetivo de la sesión de hoy se centra en dos de estos productos y, como decía, en su capacidad analítica. Por un lado, se va a presentar un estudio de los principales cambios estructurales de la economía andaluza a partir de las tablas Input-Output comparables para el periodo 1995-2016, proyecto para el que contamos con la colaboración de la Universidad de Málaga. Ya se comentó el otro día, en el ámbito de la estadística oficial, una de las cuestiones que dificulta el análisis a lo largo del tiempo, y ya nos lo comentó José Ramón de manera explícita, son los cambios metodológicos y aquellos cambios de criterio y cambios de valoraciones que, si bien por un lado lo que tratan es de buscar una mejor adaptación de los sistemas de cuenta a la realidad que pretenden medir, es verdad que por otro lado introducen distorsiones en el análisis a lo largo del tiempo, puesto que no permiten la comparación directa de los agregados y las variables y limitan, por tanto, la comparabilidad entre los análisis que se puedan realizar en diferentes momentos del tiempo. Con el objetivo, por tanto, de aumentar la capacidad analítica de las tablas Input-Output desde un punto de vista temporal y el esfuerzo también que mantenido en el tiempo que realiza el Instituto de Estadística y Cartografía para generar tablas cada 5 años, se abordó un trabajo metodológico con el profesor Luis Robles de la Universidad de Málaga para proporcionar unas tablas homogéneas comparables para todo el periodo 95-2016 con la que poder realizar estos estudios comparativos longitudinales en el tiempo en la economía andaluza. Esta presentación la va a realizar, como no podía ser de otra manera, el artífice del trabajo, Luis Robles, que ha sido profesor titular de la Universidad de Málaga, a la que sigue vinculado como profesor colaborador, desarrollando su actividad en el Departamento de Economía Aplicada y Política Económica. Su ámbito de investigación ha sido la contabilidad nacional, en la que se centra su producción científica, contando con un manual de referencia también en este ámbito. Luis está vinculado a las cuentas regionales desde los inicios, tanto del Instituto de Estadística de Andalucía, con el que ha colaborado desde el principio en el marco del Sistema de Cuentas Económicas de Andalucía y las cuentas satélites del turismo, es uno de los padres del sistema de cuentas en Andalucía, como también con otras oficinas estadísticas regionales que han contado con su experiencia de trabajo para la puesta en marcha de sus propios sistemas de cuentas regionales. La segunda de las presentaciones es un ejemplo del valor analítico de las matrices de contabilidad social para la evaluación de políticas y análisis de impacto a través de la modelización de la economía que permiten estas matrices. La presentación la va a realizar Mari Carmen Delgado, que es profesora titular de la ANECA y ejerce sus funciones en el Departamento de Economía de la Universidad Loyola de Andalucía, en el área de Fundamentos del Análisis Económico. Mari Carmen es economista por la Universidad de Granada y doctora en Economía por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Sus líneas de investigación se centran en los modelos Input-Output, los modelos SAM y modelos de equilibrio general aplicados, estáticos y dinámicos, a nivel nacional y regional, usando como software el programa GAMS. Ha sido investigadora en la Comisión Europea, en el JRC y en el anterior IPTS, Instituto de Prospectiva Tecnológica, en el área de Agricultura y Desarrollo Rural. Ha sido investigadora visitante en universidades extranjeras y además ha participado en diversos proyectos de investigación nacionales e internacionales y en numerosos proyectos de consultoría para organismos públicos e instituciones privadas. Bueno, yo ya me callo aquí. Quisiera darles las gracias especialmente a los ponentes por el esfuerzo realizado y su disponibilidad a estar hoy con nosotros y a compartir sus trabajos en esta materia. Gracias a todos los asistentes. Espero que os sea de interés esta jornada. Deciros que a lo largo de las presentaciones estará abierto el chat en el que se podrán ir planteando las preguntas y que plantearemos un cambio respecto a la sesión del lunes, en la que tendremos una presentación y abordaremos las preguntas que tengamos en relación con esa presentación y después pasaremos a la segunda presentación. Así que, bueno, muchas gracias a todos por su asistencia y les dejo con Luis Robles. Bien, buenos días a todos. Espero que se me escuche bien y que se vea bien. La verdad que hemos estado haciendo algunos ensayos previos y me reconozco más nervioso en estas ocasiones que en otras porque hay elementos que no
dependen directamente de los que estamos ahora aquí, sino que parecen depender de las musas o de otros elementos. Y espero que salga todo bien. Pido disculpas de antemano si hay algún tipo de percance, pero en fin, se ha hecho lo que se ha podido. Antes que nada, agradecer la invitación que he recibido para estas conferencias, agradecer también su asistencia en días que son complicados, como todos sabemos muy bien. Se ha dicho ya en la presentación, se ha mencionado mi currículum, sobre el cual no se preocupen, no voy a abundar porque no les interesa, sino simplemente quisiera resaltar que he tenido la oportunidad de trabajar tanto de usuario de tablas como de hacedor, si se quiere ver así, y eso me otorga pues la suerte de ver, si se quiere, los dos lados, haber estado en las dos partes. He tenido experiencias muy interesantes. Yo creo que es una experiencia que si alguno de ustedes puede hacer, pues siempre es muy, muy relevante, muy interesante. Y mi vinculación a estos trabajos es ya muy larga. Tengo una experiencia larga que en fin, sin más mérito que la da, pero después de dar vueltas al contenido que podría darle a esta charla, pues he pensado que el público iba a ser muy variopinto y que tenía el peligro de aburrir a algunos y que otros se quedaran fuera de juego, porque sencillamente no están familiarizados con estos temas. Y entonces, pues he intentado buscar una fórmula de equilibrio y he preferido, pues, dejar los aspectos más técnicos a un informe que se hizo cuando se publicaron estas tablas y también a una serie de escritos metodológicos que están a su disposición en la web del Instituto y donde yo creo que aquellos que tengan un interés profesional o académico por estos temas pues pueden acudir. Y eso puede aligerar esta charla, puede hacerla algo más amena y algo más, en fin, digamos, comprensible para todos. Y yo, en cambio, pues introduciré opiniones que van a ser opiniones muy personales, es decir, que aunque mi vinculación con el instituto laboral y afectiva es muy grande, pues yo hoy evidentemente no hablo en nombre del instituto ni hablo tampoco en nombre de mi universidad, sino que hablo o intentar contar algunas cosas tal como yo las veo, porque yo creo que además puede ser más entretenido y también espero que pasen ustedes un rato razonablemente entretenido y que esto no sea sea un acto aburrido y que ustedes huyan porque no pueden, en fin, porque tienen siempre cosas mejor que hacer. Bien, Andalucía, y esto es una rareza porque no se puede decir de otras cosas, pues tiene una situación de lujo en cuanto a la disposición y a la disponibilidad de tablas input-output. Por diferentes razones que si a alguno le interesa pues podríamos comentar, pues se hacen tablas desde hace muchos años, desde el año 1990 se hacen en el instituto, hay un par de experiencias previas que se hicieron en mi universidad y se han homologado, a mí me gusta más el término, se han hecho todo lo comparable que se ha podido esas tablas. Tampoco hay que pensar que son perfectamente homologables porque esto sería imposible, pero sí son lo suficientemente comparables o se ha procurado que sean lo suficientemente comparables para que se pueda trabajar con ellas. Evidentemente, pocas regiones e incluso pocos países del mundo tienen este bagaje de tablas, tienen esta cantidad de tablas que permiten hacer estudios ciertamente interesantes y en este sentido pues hay que sentirse privilegiados y hay que estar muy agradecidos a la labor que se ha hecho durante estos últimos años, que ya son muchos. Bien, como decía entonces, pues el tiempo que tenemos es limitado. Tampoco yo quiero agotarlo porque detrás hay otra conferencia y tenemos que respetar los tiempos. Pues si les parece hablaré en torno a la media hora sobre algunas ideas respecto a tablas y estas tablas homogéneas. Y después, muy brevemente, 15 a 20 minutos, hablaré de algunos resultados que hemos obtenido en el estudio. Pero para no aburrir a aquellos que no son de la región, pues he elegido unos datos de una forma muy sesgada,
me refiero a la lección, no a los datos, en cuanto que me son útiles para argumentar y para darme la razón en parte de lo que hablaré al principio. De manera que, en realidad, los resultados siempre son hay muchos más resultados y son más dispares y más complejos de analizar. Pero yo he seleccionado un grupito porque, como digo, pues me daban la razón para aquello que yo quería argumentar. Así que esto debe quedar claro. Sobre todo lo que se refiere, como ahora veremos, a los temas de retraso en las tablas, en fin, de la continuidad de los cambios, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ir aquí un poco a la pluma. Yo no quiero contar cosas académicas ni cosas que ustedes ya saben, pero sí resaltar algunas ideas que me parecen interesantes. Bueno, como ustedes saben muy bien, pues el análisis input-output es de mitad del siglo pasado y se debe a un exiliado ruso en los Estados Unidos que es Vasily Leontiev. Él va a poner la guinda o la última piedra a ideas que ya se venían desarrollando por lo menos desde el siglo XVIII. Todo el mundo ha oído hablar del tablero de Queneau, pero no es el único caso, hay más. En el siglo XIX la aplicación o la incorporación de las matemáticas pues es otro paso necesario. Y llegado el siglo XX, pues es este economista ruso el que va a hacer las primeras tablas para los Estados Unidos con una fecha de referencia de los años 20, aunque se publica, pues yo no recuerdo ahora bien, pero creo que es en los años 40. Se recoge en ese esquema, en estas tablas de Leontiev, pues se recoge el PIB por las tres vías, o lo que llamamos los economistas el flujo circular de la renta, lo mismo que ya se venía recogiendo en los procedimientos anteriores, aunque fueran arcaicos, y se añade algo que sí que era novedoso, que eran las estructuras de costes de un número determinado de ramas. ¿Cuántas ramas? Pues, hombre, estas primeras tablas son más reducidas. Hoy venimos trabajando y se vienen publicando tablas de 70 a 80 ramas. Ha habido experiencias de tipo piloto que han llegado pues, hasta las 500 ramas, aunque esto, insisto, es una cosa muy excepcional. Posiblemente en el futuro se ampliará o tendremos que ampliar el número de ramas porque sería uno de los avances ineludibles. Pero, en fin, por ese ámbito es en el que nos estamos moviendo. Bien, una vez que se ponen en marcha las primeras tablas, pues su éxito fue fulgurante y se abrió un periodo periodo más brillante quizás que ha tenido este análisis, de la mano de la novedad, de la potencialidad que tenían las tablas. Los economistas rápidamente comprendieron que era algo novedoso, pero además de novedoso, pues era ciertamente interesante. Y yo diría que los economistas más brillantes de aquellas promociones, académicos y profesionales de servicios de estudios, bancos centrales, etcétera, pues se pusieron a trabajar con tablas. En el caso español esto desde luego fue así. Y tienen ustedes series que hoy se leen poco, pero a mí, por ejemplo, cabe citar la famosa serie E que publicó la Fundación del INI, que a mí me parece excepcional y que debería releerse una y otra vez porque realmente, pues, en fin, alcanzó unas cotas que yo creo que en muchos aspectos no se han igualado. También parte del éxito de las tablas es que las tablas en sí pues, ponían de manifiesto las deficiencias o los logros en los sistemas económicos y, por tanto, invitaban automáticamente a la intervención. También eran tiempos de cierta planificación, y no hablo de la planificación soviética, sino de planificaciones indicativas. Tenemos el caso francés, también el caso español, aunque con otros elementos ideológicos muy diversos. Y, como digo, se alcanzó entonces el periodo de esplendor. Hay un cambio después, un cambio súbito, perdón, y entramos en el siguiente periodo que yo creo que se puede prolongar hasta la actualidad en buena parte, donde las tablas, por así decirlo, entran en cierta desgracia o entran en un papel menos relevante. ¿Por qué? Bueno, pues hay varios factores que podemos comentar, porque yo creo que esto no es tan sabido. Desde luego, el predominio de las ideas liberales fue uno de los elementos fundamentales. Si unimos estas ideas liberales a los prejuicios y hasta la estupidez de algunos, pues se llegó a acusar a las tablas de socialistas, comunistas,
el hecho de que el fundador o que el investigador principal fuera ruso no ayudaba a limitar estas estúpidas acusaciones. Y, por otra parte, pues las limitaciones que tiene el modelo pues se señalaron una y otra vez hasta la saciedad. Yo mismo, personalmente, pues he sido víctima de estas limitaciones, de manera que, en fin, cuando algún colega, pues te pregunta tú a qué te dedicas y tú dices, pues yo me dedico a la contranacional, me dedico a las tablas, pues te miran un poco desde arriba y yo lo veo que están pensando, mira, este se dedica al sistema de limitaciones, seguramente él también tiene muchas limitaciones. Limitaciones que yo no voy a rechazar, todos tenemos limitaciones, pero evidentemente yo creo que esto se ha exagerado mucho. Cuando se tiene la experiencia, y ustedes lo habrán también, muchos de ustedes lo habrán hecho, cuando se tiene la experiencia de trabajar con otros modelos, uno ve con toda rapidez que no hay modelos sin limitaciones y, por tanto, que es una sandez decir que este tiene más limitaciones que otros, porque evidentemente hay otros modelos con más y con menos limitaciones que el input-output. Hubo también, y hay también, un cierto cansancio en el uso de las tablas. Yo creo que en algunas ocasiones el uso ha sido exagerado, muy traído por los pelos, y si se me permite la expresión, incluso se ha torturado mucho a las tablas. Y claro, cuando se tortura, generalmente el torturador quiere escuchar lo que de antemano se ha propuesto y entonces pues los resultados no son muy respetables o no son aquellos que deberían ser. Los que se dedican a estos temas, como yo mismo, pues habrán recibido llamadas o peticiones de personas que, en fin, pues muy enamoradas de su pequeña localidad y que te dicen, pues en mi pueblo es que hacemos una prueba de bolos o de, yo qué sé, de petanca y recibimos a 200 personas y queremos saber el impacto de este campeonato. Bueno, pues esto es como irse al campo a cazar con un cañón, es decir, es una exageración utilizar este tipo de herramientas y ha habido un cierto folclore, si se me permite también la expresión, y esto pues también ha ido en descrédito de las tablas. Si tienen ustedes un rato, pues curioseen por ahí, por internet y verán, sobre todo en los Estados Unidos, pues que no hay universidad, parque nacional, institución pública y privada de cierto calibre que no tenga dentro de su web un estudio de impacto de esa institución. En ocasiones, si esa institución, si hablamos de un parque nacional grande que recibe millones de visitas al año, pues hacer un estudio de impacto es pertinente. Yo no tengo nada que oponer, no es más que un estudio de impacto del turismo a ese parque y quizá no haya, para el caso del turismo, no haya mejor modelo que el input-output, pero en otros casos, pues esto se ha hecho, como digo, de una forma un tanto exagerada y fuera de lugar. Bien, en realidad, y esta idea que yo quiero dar no es mía, sino que se viene diciendo desde hace mucho tiempo, pero yo creo que se pierde la perspectiva y es una de las ideas, esta junto con el retraso de las tablas, es algo que quiero insistir, o que es el objetivo esencial de mi charla, si se me permite, es el de las limitaciones de las tablas. ¿Y cuáles son las que yo diría son las verdaderas limitaciones? Bien, la limitación fundamental es la que tiene toda información económica o toda información de carácter social por su propia naturaleza. Para hacer unas tablas, y las tablas son insaciables en su necesidad de información, nos dirigimos a cientos, cuando no a miles de personas. Y no exagero, porque como ustedes saben bien, pues las encuestas de consumo realmente se hacen a miles de hogares. Y se les preguntan por distintas cuestiones y el encuestado tiene que colaborar de buena fe, de mala fe, tiene que tener los instrumentos contables desarrollados y tiene que acordarse. Todo esto es ciertamente muy complejo y hace que la información siempre sea limitada. Yo quisiera contar el típico ejemplo que tenemos los que alguna vez hemos participado y que sonará muy familiar a aquellos que están en que son profesionales de este tipo de trabajos. Pongamos que yo me dirijo a un bar de un tamaño normal, no especialmente pequeño ni grande, y que le pregunto
que haga el favor de decirme, pues, que el año pasado cuánto vino sirvió, en valor, quiero decir, no en número de botellas, pero que me haga el favor de separar aquellas botellas de vino que se hicieron, que se elaboraron en bodegas andaluzas. Y que me diga después las botellas de vino que proceden de bodegas del resto de España. Y por si no fuera bastante, que me diga después aquel vino que compró en el extranjero. Y ya que estamos, que diferencie las botellas de la Unión Europea de las botellas que se han embotellado y se han hecho en países terceros, fuera del ámbito comunitario. Cuando se ha tenido esta experiencia, hombre, a veces se encuentra personas ya bragadas o muy razonables y te dicen, bueno, usted no se preocupe, lo que usted me pregunta es muy difícil, pero lo haré lo mejor posible. Pero en muchas otras ocasiones, pues, en fin, la persona que está al otro lado del teléfono, al cual tú no ves, pero que sospechas que tiene una cara que sería curioso de contemplar, pues te dice, usted está loco, esto que usted me está diciendo no es serio, o déjeme usted en paz, o lo que quiera que sea. Es decir, que aquí, evidentemente, pues el número de respuestas es amplísimo, hay de todo. Intentas tú siempre con tu mejor voluntad explicar que si lo tienes que hacer tú, siempre lo harás peor que él. El otro te dice, en fin, no quisiera seguir por esta línea, pero que este ejemplo que estoy poniendo, que a mí me parece suficientemente representativo, debería estar en la cabeza de los que hacen, y los que hacen ya lo saben, los que usan las estadísticas, aquellos que demandan sobre todo con cierta urgencia las estadísticas, y yo creo que deberían ponerse más en los zapatos, como dicen los ingleses, de quienes hacen esta información. En fin, la segunda limitación que he dicho que tienen las tablas o que he introducido, pues son esa necesidad en cantidad, esa necesidad enorme de información que requieren las tablas. Y el último elemento que limita las tablas es su propia complejidad. Son muy complejas de hacer, son complejas también de interpretar y de utilizar, y tienen un coste muy grande, un coste en dinero. Hoy en día en fin, es parte de la elaboración cotidiana de los institutos y ya más difícil de identificar, pero antiguamente cuando se hacían proyectos ad hoc para hacer tablas, pues todavía estaba más claro el alto coste que tenían las tablas. Y son caras en tiempo y son caras en esfuerzo. Cuando un instituto se pone a hacer tablas, pues se requiere un esfuerzo extraordinario, se requiere reforzar los equipos, se requiere desatender en la medida que se pueda las labores más cotidianas y más normales. Hay que hacer muchísimas horas extraordinarias y esto pues debe quedar suficientemente claro. Y por último, el tiempo, que yo aquí he puesto en negrita, aunque sea blanca, porque el tiempo es otra de las críticas y otro de los elementos constantes y que conviene, yo creo que tiene mucho interés en matizar. Quizás sea la crítica estrella y la que más interés tengo yo hoy en decir, primero, que es inevitable y segundo, que no es para tanto. ¿Por qué es inevitable? Bueno, pues porque sobre todo para los que llamamos aquí los agonías, aquellos que están más pendientes y aquellos que dicen que las tablas ya nacen viejas porque nacen a los 3 o 4 años de la fecha de referencia, pues hay que decir que, bueno, que lo piensen un poco. Las empresas hacen el impuesto de sociedades en julio del año siguiente y es a partir de entonces cuando hay que empezar a pedir la información y por mucho que se esté ya preparado, pues luego llega el mes de agosto, que no hay nadie, y luego ya estamos en septiembre y ya estamos casi terminando el segundo año. Piénsese un poco en esto. También, y esto, en fin, si alguien quiere después lo podríamos debatir, está otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, en nuestro caso, y a mí me parece estupendo y no debería ser de otra manera, pues también hay que esperar que lleguen las encuestas del INE. Porque lo que no tiene ningún sentido es que se dupliquen las encuestas y que se moleste al encuestado. Si ya el INE hace encuestas, pues entonces hay que esperar hay que ponerse de acuerdo con el INE. Esto se ha hecho ya en casi todas partes y es que es de cajón, pero tienen que llegar esas encuestas y hasta que no llegan, reforzadas o sin reforzar, pues también hay que esperar. Por no decir también, pues que hay que recoger todos los presupuestos públicos de multitud
en fin, me refiero a multitud de pequeños pueblos para conseguir una muestra relevante. Por supuesto, no puede faltar ninguna ciudad ni diputación. Y todo esto, si lo piensan un poquito, pues lleva tiempo. Por otra parte, como vamos a ver en la segunda parte de esa parte breve de 10 o cuarto de hora que vamos a ver después, pues no es para tanto. No es para tanto, porque en esta serie homogénea que presentamos hoy, si evidentemente, y no puede ser de otra manera, se constatan cambios estructurales en la economía andaluza, cuando hablamos de los coeficientes, cuando hablamos de multiplicadores y cuando hablamos de la inversa y su uso, la inversa de Leontief, que no sepa lo que es, pues tampoco se preocupe demasiado, lo que sí va a constatarse es su enorme estabilidad, de manera que no es que no cambie nada, que evidentemente sí cambia, pero como verán ustedes después, y yo también he tenido ocasión, sí, otros compañeros y yo mismo hemos tenido ocasión de trabajar aquí, pues si algo caracteriza a estos multiplicadores y a estos coeficientes de Cheneri, Ramusen, etcétera, pues es su enorme estabilidad. Y por tanto, en lo que se refiere al uso de tablas en cuanto a su modelo y a su uso, a su modelización, lo que llamamos el análisis input-output, pues un retraso de 3, 4 o 5 años carece, en mi opinión, de importancia. Bueno, hay un cierto renacer en lo que se refiere a las tablas, sobre todo bajo el punto de vista estadístico, ya que, como ustedes sabrán, pues Eurostat las ha colocado en un lugar estelar o de piedra angular de todo el sistema de todos los sistemas estadísticos de las naciones. ¿Por qué? Hombre, pues porque, como ya he dicho antes, son insaciables y marcan y muestran de una forma muy rápida las carencias estadísticas que se tienen, de manera que no todos los países que han ido entrando en la Comunidad Económica Europea han conseguido hacer tablas con rapidez, porque, insisto, son muy complejas y son muy exigentes y son muy caras, pero bueno, cuando lo han conseguido, pues, en fin, se le puede dar un diploma porque ya han alcanzado un cierto nivel. Esto ha llevado, y termino con esta diapositiva, a que tengamos por vez primera, y yo creo que esto no se está haciendo el provecho que debería hacerse, tenemos por vez primera una serie de tablas europeas, igual que tenemos las tablas andaluzas homogeneizadas, pues tenemos las tablas de los países europeos homogeneizadas, perdón, ya con una serie interesante y que abre a muchísimas líneas de investigación y que yo creo que no se están, como digo, aprovechando. Y si ahora invito a alguien o le estoy dando ideas a alguien, pues estaría encantado. Bien, pasemos a las metodologías, porque en definitiva el esfuerzo que se ha hecho para hacer a las tablas homologables o comparables vienen de los cambios en dos cuestiones que merece la pena que comentemos. Los cambios en las metodologías y los cambios en las clasificaciones económicas. Bien, no me voy a alargar, sino sencillamente pues recordar que las metodologías que utilizamos pues proceden de la Segunda Guerra Mundial, porque, bueno, los ingleses piden, esto es una anécdota, pero creo que es interesante y no todo el mundo conoce, pues los ingleses se dirigen a los americanos para pedirle ayuda militar y financiera contra la Alemania nazi. Keynes en persona visita a Estados Unidos varias veces y los Estados Unidos hacen como haría cualquier banquero, que es pedirle a los ingleses pues que estimen su PIB, en aquella época diríamos su renta nacional y también su riqueza nacional. Y por favor, aunque esto lo hacen hasta los ministros, no confundamos el PIB con la riqueza nacional porque son cosas diferentes y con cifras muy distintas. Bien, pues esto se hace. James Mead y Richard Stone se ponen a hacer los primeros sistemas de cuentas. Richard Stone lo hace incluso en un búnker que luego mantuvo y utilizó durante toda su vida. Publican en revistas científicas en plena guerra, hacen estas primeras cuentas y tenemos ahí el antecedente de lo que hoy en día estamos utilizando. Acabada la guerra, pues esos sistemas, los sistemas de Stone sobre todo, se siguen utilizando por la OCDE. En el ámbito de la ONU, el Banco Mundial comienza a hacer también balanza de pagos y tenemos una situación que es curiosa porque durante muchísimos años vamos a tener tres grandes sistemas. Pues el sistema de cuentas, de la mano de la OCDE, las tablas, que se iban haciendo por otra parte, y las balanzas de pagos. Quizá incluso alguien pueda añadir otra fuente más que a mí ahora se me está olvidando,
pues que iba por su lado. De manera que había una disparidad y sorprende la falta de acuerdo y que esto no, que en fin, en un momento bastante anterior, pues quizá a principios de los 60, por poner alguna fecha, pues que no se hubieran sentado y no se hubieran puesto a decir, oye, esto es un poco de lío, vamos a poner de acuerdo y hacemos una sola metodología que ya va siendo hora. Bien, las razones por las que se tardó bastante, pues yo las puedo sospechar y ustedes también, pero la cuestión es que hasta finales de los 60, hasta el año 68, y con una aplicación pues que es posterior de los años 70, en el caso español, el INE publica las primeras tablas del año 80, de manera que fíjense ustedes lo que tarda esto en unificarse y en que por fin se vieran sistemas de cuentas integrados con los diferentes elementos. Tenemos ya hoy un sistema mundial, de manera que todos utilizamos el mismo sistema. En el ámbito europeo es el llamado Sistema Europeo de Cuentas, que tiene carácter de norma obligatoria, de manera que nosotros, los contables públicos, igual que los contables privados, pues tienen que seguir su plan general de contabilidad. Tenemos que seguir este plan y a veces nos gusta más, a veces nos gusta menos. Desde luego su lectura no es una de... Lo tienen ustedes a su disposición y lo pueden curiosear. Yo creo que lo deberían ustedes leer, aunque evidentemente pues su lectura no es fácil, sino que, si se me permite de nuevo la expresión, es bastante ladrillo, pero es de obligado cumplimiento y es de obligada lectura para aquellos que hacen estas cuentas y también para los que lo usan. Yo sospecho que en fin, que muchas de las personas que utilizan las cuentas en general, pues es como los teléfonos, que usamos los teléfonos sin leer el manual, pero evidentemente se sacaría más provecho si leyéramos el manual. Hay también estas llamadas clasificaciones económicas. Aquí he puesto un ejemplo que para algunos de ustedes será muy familiar. Y lo he puesto pues para que ustedes vean que esto ha ido cambiando, pues que tenemos un sistema alfanumérico. La industria manufacturera, pues bien, ven ustedes que tiene esta letra C. La industria alimentaria pues tendría el dígito 10, las industrias cárnicas el 101, si procede la carne de pollos o pavos, etcétera, pues este 10-12. Y alguien, bueno, si habláramos de bienes y servicios, pues este desglose llega a 12 dígitos, si no recuerdo mal, o si esto no se ha cambiado. Y alguno de ustedes, pues quizá pueda pensar, ¿a qué viene esto? Bueno, pues evidentemente esto también viene a la necesidad de que hagamos todos estadísticas comparables. Y aunque a alguien le puede parecer esto trivial, pues yo recuerdo que si yo preguntara a alguno de los asistentes, pues no sé, la industria, lo que ya hemos hablado antes, la industria del vino o la industria de aceite, que evidentemente muchas de ellas están en el ámbito rural y muchas de ellas la hacen y son dueños de esos establecimientos, cooperativas de agricultores, de olivareros o de gente o de viñeros. ¿Quién entonces a qué actividad hay que integrar esas bodegas que por otra parte dependen en casi todas partes del Ministerio de Agricultura o de las consejerías de Agricultura? Pues yo creo que mucha gente diría, pues de la agricultura, pues mire usted, no, son ramas industriales. Pues no estoy de acuerdo, pues mire usted, podemos discutirlo en los últimos 10 minutos que tenemos, pero es mucho más lógico decir amén, porque esto está establecido, tiene carácter de norma, esto permite la comparación de las tablas. Y esto también, como veremos ahora, que es lo que me interesa a mí, pues es una fuente de problemas. Bien, ¿por qué hemos tenido que hacer tablas comparables, homologables? Bueno, pues porque las metodologías cambian y porque las SENAES cambian. La pregunta automática que nos hacemos sería, ¿pero son necesarios estos cambios? Pues la respuesta también es evidente. Por supuesto que sí. Y esto pues no se puede ser más, hay que ser claros y contundentes. Sí, pero segunda pregunta, bueno, sí, pues porque todo el mundo lo entenderá, pues porque surgen nuevas actividades, pues porque se piensan mejor las cosas, porque al final hay un avance y no vamos a estar de espaldas a los avances, algunos irremediables y otros porque se va mejor. Bueno, pues evidentemente sí. ¿Pero molestan los cambios? Pues claro que molestan. Y molestan mucho. ¿A quién molestan? Hombre, pues molestan a los estadísticos, a nosotros, a mí, el papel de estadístico, pero alguno dirá, bueno, pues si te molestan te aguantas, al fin y al cabo es tu actividad,
Tienes un sueldo y sí, tengo que dar la razón, me aguanto. Pero es mucho más interesante o es mucho más importante, también cambia y también molesta al usuario. Y esto ya es más difícil de argumentar que se aguante el usuario. Para que se me entienda, todos nosotros también padecemos, si se me permite el término, de los cambios en la, pues no sé, en la hoja de cálculo o en el Word o en aquellos programas que utilicemos. Cuando cambia la Excel y cambia para mejor, pues todos aplaudimos. Resulta que antes la hoja de cálculo pues tenía poca profundidad y ahora es mucho más profunda, caben mucho más datos. Pues hombre, ¿quién se va a oponer a esto? Pero también antes no sé qué formato o no sé qué menú estaba aquí y ahora lo han puesto aquí. ¿Hay alguna ventaja en que estaba aquí y ahora está aquí? Yo no la encuentro y lo que sí me produce pues es un incordio, porque yo sabía esto y ahora me tengo que aprender esto otro. Y aunque yo no soy especialmente, en fin, digamos que la técnica, no soy enemigo de la técnica y procuro estar y adaptarme a los cambios con cierta velocidad, pero esto es una incomodidad y que no siempre está justificada. Por tanto, ¿cuál debería ser la frecuencia de los cambios? ¿Cuántas veces tendríamos que cambiar? Esta es otra de las cuestiones más relevantes en esta charla y la que quizá pues podría abrir más debate. En mi opinión, la menor posible. Cuantos menos cambios, mejor. Y por tanto, los cambios imprescindibles. Y yo sería muy prudente, o si ustedes prefieren la expresión, muy conservador en lo que se refiere a esto que estamos hablando. No soy, aunque sea una declaración de principios, yo no soy conservador en otras cosas, pero en esto yo sí sería profundamente conservador porque las series se rompen y porque se molesta. Las tablas hemos dicho que son caras y lo que no tiene mucho sentido es que unas encuestas tan caras, tan complejas, se rompan, pues porque ha habido un cambio que si era imprescindible, pues bienvenido sea, pero si no era imprescindible, pues yo creo que mejor haberlo dejado como está. Bien, apoyo esto con unos comentarios finales antes de pasar a la segunda parte. Se ha avanzado mucho, muchísimo en la calidad de las estadísticas. Hay mejores fuentes, hay profesionales mejor formados, ya no hacemos tablas con un grupo de becarios que aprendían sobre la marcha o contratando a personas profesionales que iban de autonomía en autonomía, moviéndose y hacían lo que podían, sino que evidentemente el avance ha sido espectacular. Hay varios elementos que apoyan esta idea. Por ejemplo, las tablas han ganado en densidad. Si ustedes miran una tabla antigua, pues tenía multitud de ceros, cifras que eran pequeñas, pero que eran básicamente desconocidas. Pues ustedes habrán visto que se ha ido ganando en densidad y que muchos ceros ya no son ceros, sino que tienen cuantías pequeñas. Y cada número de estos pues, ha requerido de un esfuerzo enorme, más del que ustedes pueden imaginar. El caso más extremo y que incluso cuesta trabajo de creer, por lo menos para mí, de aceptar, es el caso de las tablas chinas, donde casi no hay ceros. Pero, en fin, yo diría que aquí parecen ya unas tablas patrióticas porque, insisto, ya rayan en fin, a una densidad extrema. En cualquiera de los casos, y aunque esto no se publica porque no tiene sentido, las ramas, en definitiva las tablas se hacen por columnas, se hacen rama a rama, y el uso más, yo creo, más interesante de las tablas siempre es por columnas. Las distintas ramas tienen diferente calidad estadística. Ayer o antes de ayer se publicaron las estrellas Michelin, pues algo así se podría aplicar, no se va a hacer, no tiene lógica, pero se podría aplicar a las ramas. De manera que, claro, y esto es fácil de entender, si yo me dirijo a la rama de refino, donde tenemos una sola empresa y alguna otra que en comparación pues es perfectamente despreciable, les digo en cuanto a tamaño, no a otras cuestiones evidentes, pues hombre, si es una empresa grande que tiene una cantidad de costes de última generación, que cotiza en bolsa, que da información trimestral, pues hombre, la comodidad
algunas de estas empresas además están por la labor, visitan el instituto, nos cambiamos obsequios, pues oye, la relación no puede ser mejor y la calidad pues es excepcional. Sin embargo, si nos dirigimos a ramas, casi siempre de servicios, o también en el sector, en la agricultura, pero por su propia naturaleza, donde tenemos a miles de personas, pues pequeños empresarios, artistas, pintores, artistas de circo, ambulantes, lo que quiera que sean, con todos los respetos, y empiezo yo a decir que me den su contabilidad del año pasado o del año anterior, el antepenúltimo quiero decir, y ellos pues, aun teniendo disposición, pues no la tienen, y no la tienen pues porque no quieren o porque no tienen obligación, pues ustedes comprenderán que es muchísimo más complicado. Por tanto, es inevitable esta falta de... Nosotros vemos las tablas y nos parecen que todas las ramas son iguales, pero evidentemente pues no lo son y su calidad es diversa. Hay un elemento adicional que a mí siempre me llama la atención y que constituyen quizá el elemento más complejo de las tablas. Y yo también creo que los usuarios no son conscientes de su dificultad. Y es la matriz de importaciones o las matrices de importaciones según sea el detalle al que se quiera llegar. Antes lo hemos visto en el ejemplo que he puesto de las botellas de vino en el bar. Se le pide a las personas que se entrevistan por un detalle de importaciones, pues en fin, todo aquel que creemos que merece la pena. Es decir, que se distinguen las importaciones del resto de España de las importaciones del resto del mundo y dentro de esto pues las comunitarias. Esto es sumamente complejo y lo es pues porque evidentemente y afortunadamente no tenemos fronteras, tenemos el euro, no tenemos frontera ni con España ni con el resto de los países de la Unión Europea y aunque ciertamente hay encuestas de flujos, pero estos flujos pueden llegar por un puerto, distribuirse de otras maneras y es muy complicado. De manera que la labor del estadístico de colocar las importaciones a las casillas es muy complejo. Afortunadamente, y esto suele ocurrir, siempre hay un grupo de enormes importaciones, hablo de petróleo, cuestiones por el estilo, gas, que son de muy fácil imputación. Y si hablamos de grandes números, las colocamos sin mayor problema, pero en otras ocasiones es muy complicado, es ciertamente complicado y aquí es difícil que veamos avances y tenemos una limitación y un cuello de botella importante. Desde luego hay autonomías que han optado por no desglosar las importaciones, dar únicamente una matriz de compras totales. Yo tampoco estaría de acuerdo con eso porque los usuarios queremos tener matrices interiores, pero yo tampoco me iría a distinguir excesivamente las importaciones por su origen, porque me parece que todo esto es demasiado complicado y los resultados tienen una calidad que no siempre es la necesaria. Bien, a esto se añade la cuestión, las últimas metodologías han empezado a disparar, antes teníamos una tabla, ahora tenemos 3, además algunas de ellas con distintas formas de valoración y a mí me da la impresión que son demasiado complejas y el usuario rápidamente se pierde. Yo me parece que no son necesarias todas estas tablas. Quizá la de origen, por ejemplo, sí, pues ya se venían haciendo, pero desde luego una simétrica, sobre todo una simétrica rectangular, yo me pregunto qué utilidad tiene. Yo al menos no he visto la utilidad o no he visto personas que trabajen con ella. Si me equivoco, pues evidentemente estoy muy dispuesto a cambiar de opinión. Y sin embargo, sí me parece que no nos hemos sentado, los que hacemos estos temas, y también no estaría mal que los usuarios demandaran este tipo de cuestiones, en añadir algunas cuestiones a las tablas que yo creo que no tendrían gran dificultad y que de hecho ya se va haciendo. Pero a mí se me ha ocurrido traer hoy 2, pero quizá puedan añadirse más o seguro que se pueden añadirse más. Una sería el vector, la columna de formación bruta de capital, posiblemente la inversión. Se podría desglosar en una tabla de origen y destino. Si no, con todo el detalle de las tablas, pues en lo que se pudiera. Porque yo creo que una de las cosas que más he visto es malinterpretar lo que es el vector de inversiones. No todo el mundo entiende que se trata de un vector de quién produce la inversión, no de quién la está adquiriendo.
Y también el vector de consumo de las tablas, que es un consumo interior, pues hombre, yo creo que sería muy conveniente hacer dos vectores, uno de consumo de residentes y otro de consumo de no residentes en la región, pues porque esto es sumamente útil para aquellos que trabajan en tema de turismo. No es algo que no se venga haciendo ya. Es verdad que algunos desglosos son difíciles, pero bueno, no más difíciles que otra de las cosas que ahora estoy comentando, y que yo creo que la utilidad que tienen pues pueden ser más interesantes que los problemas que plantean. Bueno, pues vamos entonces a esta segunda parte, que va a ser breve, no se preocupen, en fin, espero que no estén ustedes, en fin, que no les haya aburrido ni que estén ustedes muy cansados. Y vamos a ver algunos de estos resultados que, como digo, yo intentaba que me diesen la razón. Lo primero que he traído es la evolución del PIB de la región respecto a la media española. Esto es ajeno a las tablas y lo reconozco, pero es que la continuidad era un elemento, la permanencia era un elemento tan interesante y que me daba tanto la razón, que es verdad que esto pues tiene algo de truco en el sentido de que lo he traído un poco forzadamente, pero pido excusas por ello, pero es que creo que es interesante. Ahí vemos como el color verde, que es el color de la región, pues es algo más saltarín, sube más y baja más que la media nacional, pues como es lógico, en un ámbito que es menor, esto es perfectamente previsible, pero lo más relevante es que si veo la tasa media de la tasa real del periodo, pues la tasa andaluza es prácticamente igual que la tasa española, es decir, que hemos ido con el pelotón y que la continuidad pues es un elemento muy relevante. La correlación entre ambas series es enorme y seguimos la marcha del pelotón. Para algunos pensarán, bueno, pues no está mal seguir en el maratón, seguir la media del maratón, al menos no nos estamos descolgando, pero otros, en los que me incluyo, pues a mí me hubiera gustado ir por delante del pelotón, pero no ha sido así posible por varias razones. Segundo, ¿ha habido cambios en la estructura económica andaluza? Hombre, pues claro que sí. No puede ser de otra manera. Aquí tenemos un cuadro macroeconómico, pues que aquí arriba de oferta, el de en medio es el cuadro de rentas, el de abajo es el cuadro de demanda, en fin, lo convencional. Aquí tenemos los 1, 2, 3, 4, los 5 años, había uno más, pero en fin, me ha parecido bastante con esto y también a efecto de que se pudiera ver los años en que hemos publicado las tablas homogeneizadas, las he agregado. El cuadro de abajo, el cuadro de demanda, es un cuadro interior, no, me refiero que el consumo es un consumo interior, no es el consumo regional como habitualmente se presenta. Me parecía que era así más congruente con la propia forma de hacer las tablas. Tienen aquí en estas segundas columnas en azul, tienen los pesos de los distintos componentes. Tienen aquí en esta penúltima columna de la derecha las diferencias de los pesos y tienen al final pues una tasa de variación nominal muy elemental entre el primer y el último año, pero que yo creo que es legítimo hacerlo en términos nominales, porque lo que se trata es de ver crecimientos o pérdidas de peso, y para eso pues es relevante tanto que haya crecido o no en términos reales, como que haya tenido o no la posibilidad de repercutir más o menos sus precios. Bien, ¿qué se observa? El cuadro de arriba es el más relevante a efectos de estructura económica de la región, y veremos pues, que es una estructura típica de una región o de un país desarrollado, con un sector primario que ya ha perdido el 10%, con un sector servicios que supera el 50%, en fin, doble condición que se suele poner para alcanzar el desarrollo, y donde lo que sí hay que destacar, es el declive que tiene el sector industrial andaluz hasta unas cifras que van llegando al 10% y que ya podemos calificar de raquítico, de un peso raquítico. Evidentemente suele pensarse que las reconversiones industriales y los declives industriales han afectado más al norte de España que al sur, pero esto no es así. Yo creo que ha afectado a todos y también nosotros lo hemos sufrido y lo seguimos sufriendo. Y aquí deberían sonar varias campanas de alarma y hacer aquello que fuera posible. Las actividades que más han crecido pues han sido las de servicios públicos y privados y, bueno, pues esto era conocido, evidentemente ha crecido por encima, han crecido bastante más que la media y, por tanto, pues han ganado un fuerte peso.
En lo que se refiere a las rentas, no hay cambios espectaculares, sino que la renta se sigue repartiendo entre salarios y rentas empresariales. El excedente bruto de explotación no deja de ser lo que llamamos en economía de la empresa el beneficio antes de intereses, amortizaciones e impuestos, el EBITDA en inglés, algo que se utiliza continuamente, y también la renta de los autónomos, pues se reparten al 50%. Es decir, no hay, más o menos, no hay grandes diferencias. Conviene recordar que aquellos países en los que nos queremos reflejar, como es Alemania, pues esta renta se reparte 60-40, 60 en favor de los salarios, por tanto aún queda un campo trecho aquí que realizar. Aunque esta aseveración es muy simple, y yo lo reconozco así, y alguien me podrá decir, y me podrán decir muchas cosas, pues entre otras que la estructura alemana no es esta que está aquí arriba, la productividad tampoco es, y sí, yo sé, conozco todos estos temas, pero yo únicamente quería poner ahora de manifiesto que aquí también queda un trecho por hacer. Y en lo que se refiere a la demanda, pues también pues tenemos que una de las variables que más han crecido pues ha sido el consumo de servicios públicos. Si por la oferta pues han crecido estos servicios, pues por la demanda han crecido en la misma cuantía o parecida cuantía. Pero aquí sí tenemos un elemento que es una nota fuertemente optimista y que luego terminaré la conferencia pues para acabar contentos y optimistas con este dato, porque uno de los elementos que más ha crecido y que más cambios ofrece en esta comparación que estamos haciendo, pues son las exportaciones. Ha habido, en realidad, no ha sido un crecimiento homogéneo durante todo este periodo, sino que ha sido el final de la etapa cuando han tenido un crecimiento muy, muy elevado y que evidentemente es digno de todo aplauso para quienes lo han llevado a cabo. Bien, ¿cuáles son las principales actividades de la economía andaluza? Bueno, esto siempre sería opinable. Si hablamos meramente de tamaños, pues la economía andaluza pues tiene unas ramas principales que son las mismas que podemos esperar en cualquier otra región desarrollada de cierto tamaño, como es el nuestro. Aquí tienen ustedes las ramas, aquí a la izquierda tienen las ramas de las tablas homogenizadas que hemos hecho, con 56 ramas de actividad. Y tienen en este tono naranja las ramas que tienen un número, un peso superior a la media. Bien, como verán, solo basta un vistazo, pues evidentemente la parte de abajo, donde están los servicios, pues es donde están las grandes ramas de actividad. Y aquí en medio, pues en todo este área de aquí, que es donde está la industria, pues es donde no tenemos grandes ramas de actividad. Bueno, esto podría hablarse porque es cierto que la CENAE desglosa más las industrias que los servicios. También los problemas estadísticos hacen que nosotros agreguemos más los servicios que las industrias, por tanto esto es opinable y no digo yo que no, pero esto no quita para que si yo aquí lo he hecho en el último año, sumamos los tres servicios públicos, educación, la propia administración pública y la sanidad, pues tenemos rápidamente con distancia la primera actividad en la región, cosa que me interesa porque estaremos quizá un poco cansados de escuchar a otra rama de actividad como la primera y esto no es verdad, sino que la primera rama de actividad aquí en muchas partes pues es esta actividad de los servicios públicos. Si yo reúno toda la industria alimentaria, obtengo un valor añadido que es parecido, similar al de la banca, para que tengamos un marco comparativo. Igual ocurre con el sector metalmecánico andaluz, que tampoco tiene, como ven, un tamaño muy relevante. El sector de refino, que sí que tiene cierta importancia, pues viene a ser como las comunicaciones. Y toda la industria sumada, pues tienen un peso similar al del comercio. Y esto yo creo que es interesante porque pone algunas cifras en su contexto. Bien, si no hablamos de tamaño, que esto siempre es más elemental, perdón, quería comentar una cosa previa, y era que, como decía antes, quizá como una letanía escuchamos que la principal actividad en la región es el turismo. El turismo
no quisiera alargarme el tema, lo digo con, en fin, lo quiero plantear aquí porque es objeto de cierto debate. El turismo es una de las principales actividades de la región, tampoco esto tiene la menor duda. Y el problema está, como ustedes saben muy bien, que no se recoge como tal actividad, el turismo como tal, en las tablas, sino que conocer su peso pues requiere precisamente el uso de las tablas, pero como un estudio de impacto, cuestiones que se hacen aquí muy bien por la Oficina Estadística del Turismo que tenemos en la región, que ya pues, hace esto hace muchos años y tiene muchísima experiencia en esta actividad, y ellos han estimado pues, que el peso del turismo pues, es un 13 o un 14% del PIB. Cifra que no es en absoluto despreciable, como verán, pero no por esto pues hay que decir, primero, que el turismo es una industria y segundo, que el turismo es la primera industria de la región. El turismo no es una industria, al menos si hablamos propiamente, como tampoco el fútbol es una industria, por mucho que se repita esa letanía, parece que si no es industria, pues uno pierde importancia y esto es una sandez. Y el turismo tiene muchísima importancia. Yo recuerdo que alguna vez pues, algún directivo de la consejería hace ya tiempo de turismo me decía, pero ¿qué hay en Andalucía que no sea turismo? Hombre, pues mire usted, reste usted 113 y verá que evidentemente hay muchas más cosas que a mí me parece que no deben tampoco olvidarse. Bien, pero si, como decía, si no vamos a observar ramas por su tamaño, sino que vamos a buscarlos, y esto es otro clásico en el mundo de las tablas, aquellos sectores que llamamos claves, que son sectores que destacan por su capacidad de compra, sectores que compran mucho a otros sectores, o bien son sectores que venden mucho al resto de sectores, pues por su propia naturaleza. Pues tendríamos sectores, esto, en fin, no quisiera entrar en cuestiones técnicas, sencillamente, pues como ustedes sabrán muy bien, o muchos de ellos ustedes saben, pues se coge la matriz inversa de Leontief y se suma por filas y columnas. Aquí abajo he hallado el promedio de estas filas y columnas. Aquí tenemos una tabla, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta tabla, la suma de filas y columnas, es decir, los multiplicadores por columnas y por filas. Si estaban por encima de la media, los he sombreado con un formato condicional en negrita, y si lo estaban en ambos lados, pues los he puesto en naranja, queriendo resaltar las ramas clave. Bien, si ustedes se van hacia atrás, íbamos recorriendo esta hoja o este cuadro, pues evidentemente hay cambios. No puede ser de otra manera, pero también a la vez que hay cambios, hay continuidad. Las ramas que eran claves, en su mayoría, siguen siendo claves, con algunas bajas, algunas altas, lo cual es perfectamente razonable, pero no se observa, y ya lo decía yo al comienzo de la exposición, no se observan grandes cambios. Si voy a volver al PowerPoint porque quizás se vea algo mejor. Si volvemos a un cuadro de correlaciones, pues se observarán que las correlaciones entre las columnas de multiplicadores pues ofrecen datos ciertamente altos. Hay métodos estadísticos más potentes para detectar la similitud de estos multiplicadores, pero a efecto de la exposición me parecía bastante Y entonces, pues como ustedes observarán, por otra parte, pues esto es previsible. La tabla más antigua es la que menos se parece en los multiplicadores a las últimas, pero ustedes observen que las 4 últimas tablas son muy, muy parecidas y, por tanto, a efectos del uso como modelo, a efectos del uso de coeficientes y multiplicadores, pues no pasa nada si tenemos unas tablas que no están rabiosamente al día, como venía yo diciendo. Si volvemos a las exportaciones, voy a marchar otra vez la hoja de cálculo. Si vamos a las exportaciones, y ya voy terminando, pues como decía, su evolución ha sido francamente positiva. Aquí tienen una serie que he conseguido hacer con la CRA, con la regional andaluza, y observarán que el declive era continuado, que se llegó a tener un déficit de bienes y servicios
de hasta el 15% del PIB. Yo recuerdo haber hecho con una compañera un artículo sobre esta evolución, artículo que seguía otros previos que se han hecho sobre el comercio exterior andaluz y que éramos muy pesimistas y, sin embargo, nos equivocamos de medio a medio porque aquí ven ustedes la evolución tan positiva y con esta pendiente tan elevada que han tenido las exportaciones andaluzas. Y esto es un cambio, y un cambio mejor que han tenido las exportaciones en la región. Bien, ¿qué tipo qué podemos añadir sobre estas exportaciones? Porque parece que, de nuevo, este cambio es tal cambio. Bueno, maticemos. ¿Cuáles son las ramas que son protagonistas de estas exportaciones? Pues bueno, pues hay 6 ramas que ellas 6 solas ya suponen la mitad de las exportaciones. Ya lo hacían antes y lo siguen haciendo ahora. Por tanto, de nuevo la continuidad. Las ramas que son protagonistas de las exportaciones son las mismas que ya lo eran antes. Tenemos otro elemento de continuidad. Las que tienen ustedes aquí, pues la agricultura, otras alimentarias, el refino, la química y la primera transformación de metales y también el comercio, que son márgenes fundamentalmente que acompañan a estas exportaciones. Se trata de un comercio de carácter interindustrial, no intraindustrial. Recordarán ustedes que llamamos interindustrial cuando se exportan unos productos que no son los que se importan. En realidad, las importaciones andaluzas tienen un carácter muy general, muy variopinto, pues son como la lluvia que nos moja a todos y se reparten por todas partes, mientras que las exportaciones pues son muy concretas y determinadas y son distintas, por especializadas, de las importaciones. Por tanto, es un comercio pues algo más atrasado. El comercio intraindustrial y mismos productos es un comercio más propio de regiones desarrolladas, pero por lo menos hemos ido cerrando la brecha. Y termino. De nuevo, si hacemos una simple correlación de las estructuras, si cojo el vector de exportaciones y lo comparo en el tiempo, que lo pueden hacer con exportaciones al resto de España, al resto del mundo, pero en fin, me ha bastado con hacerlo con las totales, pues observarán de nuevo que las correlaciones que se pueden observar con estas exportaciones pues son altísimas, es decir, que la naturaleza, el tipo de producto que se está exportando sigue siendo el mismo y de nuevo pues tenemos un factor de estabilidad en el estudio de estas tablas input-output. Y con esto termino agradeciendo una vez más su presencia. Yo me he ido tranquilizando a lo largo de la conferencia porque, en fin, no ha pasado ningún problema, de lo cual me alegro muchísimo y estoy encantado de escuchar ahora ya sus preguntas. ¿Qué hay? Pues nada, daros las gracias a todos, a los asistentes por su participación y a ti por tu exposición que nos ha situado en la historia y en la actualidad de este tema del input-output, que para mí es súper interesante. Quería hacerte unas cuantas de preguntas que nos han llegado y que se están exponiendo aquí en esta presentación. Es verdad que tenemos muy poco tiempo y creo que va a ser más operativo si te las leo todas a la vez y ya tú las respondes conforme la vayas recordando, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, como queráis. Venga, pues bueno, José Ramón Oliva pues nos pregunta sobre cuáles son las principales aplicaciones de un análisis input-output en la actualidad. Daniel Gata nos habla del tema y nos consulta sobre el tema del uso de las tablas en impactos medioambientales. ¿Cuál es su utilidad y si se aplican en Andalucía? La verdad es que son dos preguntas muy relacionadas. Luego, Juan Manuel Valderas, además de saludarte como gran amigo y conocedor del análisis input-output,
nos comenta sobre el tema de las tablas multirregionales en la última década. ¿Qué impresión te merecen el gran auge de estas tablas, los esfuerzos para su elaboración y el empleo para la medición de todo tipo de impactos sociales, medioambientales, etcétera? ¿Qué gran desventaja aporta esta metodología? Y si crees que habría una metodología alternativa que pudiera dar lugar a análisis con este nivel de detalle. Vale, por ahora son esas las preguntas que tenemos. Sí, ya está bien, porque si no nos vamos a alargar. Sí. Procuro hacerlo un poco resumida, porque hay otras preguntas que estoy viendo en el chat, pero son ya referentes al tema del sector turismo, que matices un poco de que el turismo no se considera como una industria, y si el turismo no está dentro de la valoración de las exportaciones. También Ana Moniche nos hace consultas sobre el tema de vincular las cuentas medioambientales y la cuenta satélite del turismo, si son factibles y viables a nivel subnacional. O sea, para todas las preguntas que tenemos están relacionadas, pues, como ves, con el tema del análisis para el sector turismo, para el sector medioambiental y un poco de detalle en ese tema. Bien, voy a contestar con brevedad porque me agobia un poco que la siguiente ponente, en fin, esté esperando, y si alguno se queda, si alguno quiere dirigirse a mí y podemos continuar por escrito en este momento o en otro, yo encantado, así que nadie piense que quiero escurrir el bulto, y nada por el estilo, sino sencillamente que tenemos un tiempo limitado. Contesto brevemente. El análisis input-output en la actualidad se sigue utilizando en 4 o 5 cosas con plena actualidad, no tanto en otras. Yo diría que en el ámbito regional, desde luego en el ámbito del turismo y en el ámbito medioambiental, que además pues, son las preguntas que después se me han ido haciendo. ¿Tiene que hacerse? ¿Debe hacerse? Hombre, evidentemente que sí. Es que en pocos otros ámbitos tiene mejor ocasión de utilizar los métodos input-output que en esto. Sobre todo en el caso del turismo, que yo creo que ha nacido para ser analizado por los procedimientos de demanda, porque qué mejor vector que un vector de demanda de turistas pues para utilizar el modelo. Es verdad que en el mundo académico el input-output se ha ido trasladando, yo diría, en mi opinión al menos, de los departamentos de economía aplicada a los departamentos de econometría, por razones que ahora serían largas de contar, y han ido perdiendo cierta calidad, digamos, de teoría económica y ha ido ganando en complejidad matemática o econométrica. Pero bueno, se siguen usando en este ámbito, en este sentido. Quiero recordar también que hay una asociación nacional e internacional de tablas input-output, donde pues también, y no en balde, los que lo dirigen suelen ser económetras. En lo que se refiere a las cuentas ambientales, también el ámbito es muy pertinente. Hay aquí varias formas de hacer el estudio. Se han hecho en Andalucía también tablas input-output ambientales. Quiero recordar que en el año 90, si no me equivoco ahora, pues hubo un equipo paralelo al que hacíamos las tablas que hicieron unas tablas ambientales. Experiencia que yo creo que murió entonces, se hizo, no es que no se hiciera, pero me refiero a que no se ha vuelto a repetir. Y tuvieron que realizar un esfuerzo considerable, porque además, quiero recordar que eran 2 o 3 personas y trabajaron pues mucho y muy bien. Y yo creo que merecería la pena repetir esa experiencia. Si no se tienen cuentas ambientales, pues se tienen, mejor dicho, si no se tienen tablas ambientales, sí se tienen cuentas ambientales como los que ha ido publicando el INE. Y yo creo también recordar que estoy seguro porque las he usado, también la región las viene publicando. Hay un problema de CENAES, es decir, hay cierta agregación en las emisiones que hay que desagregar y, bueno, no queda más remedio que hacerlo con pesos económicos y, bueno, pues si alguien mejor que nosotros pudiera desagregar estas
estos pesos o estos contaminantes, pues ayudarían mucho a los estudios ambientales. Lo que yo no estoy tan conforme es en algunos estudios, y he visto bastantes, donde al no conocer la contaminación que traen las importaciones, le atribuyen a las importaciones la misma emisión contaminante que tendrían si se hubieran hecho en Andalucía o en España. A mí esto me parece que no es presentable, no es pertinente, porque es una simplificación excesiva. Pero salvo en esto, por lo demás, pues hay multitud de personas dedicadas a temas ambientales, lo hacen muy bien, hay muchas revistas también dedicadas a temas ambientales, en fin, está de moda, como por otra parte la situación del mundo es tan lamentable medioambientalmente, pues que es estupendo que esto tenga la importancia que realmente tiene. Me salto lo de ámbito regional porque lo dejo para el final, y si pasamos al turismo, pues evidentemente, como ya digo, es otro ámbito estupendo. Yo mismo he trabajado mucho en temas de turismo y tablas, y recuerdo que tenemos ya la rama de hostelería y restauración en todos los países europeos, los multiplicadores, y podemos hacer estudios muy potentes de comparación. No se han hecho con las tablas regionales, pero es que las tablas regionales españolas no son comparables de momento y es muy laborioso hacerlo. Pero, evidentemente, esto permitiría y permite hacer estudios interesantes. Ya digo que yo mismo los he hecho con la colaboración de otros compañeros, y hay mucho que hacer aquí. Pero, en fin, también son muchas las revistas de turismo, mucho lo he hecho, mucho lo que se está haciendo, y esto pues es algo que ya está muy avanzado. Si el turismo es una exportación, hombre, no cabe ninguna duda. Lo que ocurre es que esto es más complicado y es más técnico de lo que puede parecer. El efecto de balanza de pagos es así, y lo que ocurre que, estrictamente hablando, y si vamos al sistema de cuentas, el turismo es consumo interior, aunque sea consumo de no residentes. Si se me permite la expresión, es una cuasi exportación. El debate no tiene, es decir, no se es más ni se es menos, es decir, y son cuestiones técnicas. Es decir, ni el turismo es una industria, bajo mi punto de vista, ni el que sea o no sea exportación le quita o le da importancia, porque ¿qué más da llamarlo consumo de no residentes o llamarlo exportación? Lo que sí ocurre es que en los cuadros macroeconómicos habituales, pues ya sabrán ustedes que el consumo se saca del consumo, el consumo de los turistas se saca del consumo y se pasa a exportaciones. Y bueno, luego se compensa, pero esto desarticula. Primero, que no siempre es conocido, y segundo, que desarticula un poco las presentaciones, o que las hacen menos comparable con lo que viene en las tablas, y por eso yo hoy he preferido presentarla como una cuasi exportación o como un consumo y no como una exportación. No sé si me he explicado suficientemente bien, espero que sí, pero si hay que andar en estos temas, pues yo encantado. Lo que me dice mi compañero y amigo sobre el análisis multirregional, a quien le devuelvo el saludo, evidentemente, pues, hombre, la potencia de estos procedimientos es innegable y sí. Lo que yo me planteo, que sí, me refiero a que sí que lo haga y que sí que hay que trabajar en estos campos. Lo que ocurre, lo que yo me planteo de nuevo, es el problema entre la calidad de los datos que tenemos y la potencia de los procedimientos. Quiero decir con esto, si hay algo más flojo en las tablas, como he intentado decir hoy, es el comercio. Recuerdo que los intentos de hacer una tabla europea, aunque ya se ha hecho algo, pero, en fin, hacer una tabla europea, oficial, y que fuera ya podríamos tener más de una, pues han venido fracasando precisamente pues porque las cifras de comercio exterior pues no cuadran bien. Cuando digo que no cuadran bien, quiero decir que no cuadran ni a martillazos. Así que la distancia, por lo que cuentan, es bastante elevada. Y entonces, aplicar técnicas con procedimientos, con unos modelos complejos y un software complejo a datos que no son muy buenos, pues estaríamos otra vez pues utilizando armas de última generación, pero con una munición que no es adecuada. Y entonces yo me pregunto si los resultados serán razonables o no, o bueno, ¿por qué no intentarlo? Pero yo sería muy prudente en todos los casos sobre los resultados que se puedan obtener.
No recuerdo la pregunta de Laura Moniche, si me la podéis recordar. No sé si la he contestado o en parte. Ella lo que comenta es que qué pensaba de la propuesta de la OMT de vincular las cuentas ambientales y la cuenta satélite del turismo. Rápido, por favor, que tenemos que comenzar la otra Sí. presentación. Nada. La cuestión no tiene mucho problema. De hecho, ya hemos hecho en Saeta, en la unidad, en fin, lo que se llamaba Saeta, la unidad estadística del turismo de Andalucía, ya hemos hecho algún intento de estudiar. No tiene técnicamente dificultad, no es más que utilizar un modelo de demanda en el cual se coloca el vector del gasto turístico y se añade un vector de emisiones de esas actividades. Por tanto, no es complejo. Si no se ha hecho ya o si no se ha publicado ya, en el caso andaluz, es por lo que decía antes, por la falta de desagregación de las emisiones. Pero en cuanto eso se haga o tengamos cuentas medioambientales más poderosas, pues se podrá hacer con toda facilidad y será estupendo que eso se haga. Eso es todo. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias, Luis, y sin esperar un segundo más, damos paso a la siguiente ponente, Mari Carmen Delgado, de la Universidad Loyola. Ponemos su presentación y comenzamos, Carmen. Muy bien, muchas gracias, Mari Carmen. Pues buenas tardes a todos los asistentes. Voy a comenzar mi ponencia. Voy a hablar sobre matrices de contabilidad social para el análisis de políticas públicas y la idea, un momentito, aquí. Ahora, la idea es seguir el índice que ven en sus pantallas. Voy a comenzar con una pequeña introducción en la que veremos el objetivo de mi ponencia para adentrarnos un poco en los modelos de equilibrio general aplicados y cómo los vamos a conectar con las matrices de contabilidad social para comentar una serie de aplicaciones para el análisis de políticas públicas. Por último, terminaré con unas breves conclusiones de los aspectos más interesantes de mi ponencia. Sin más dilación, comienzo con la introducción y siempre me gusta comentar que no es deseable ni útil depender únicamente de la intuición que podamos tener pues, para evaluar una determinada política económica, por lo que la solución alternativa a esta cuestión pues, puede ser basarnos en métodos rigurosos que ofrezcan soluciones en base a un razonamiento económico dentro de un marco macroeconómico consistente. Y esto lo va a cumplir cualquier modelo que contenga una relación y unos mecanismos de transmisión desde la economía con una base de datos que pueda explicarla y esto unido con el razonamiento lógico, por supuesto, porque el investigador no tiene que actuar como una máquina, sino que una vez que obtenga los resultados, interprete esos resultados y vea que son adecuados a la realidad económica que se vive en el momento. Por lo tanto, el objetivo de mi ponencia es explicar un poco cómo utilizamos los modelos de equilibrio general para evaluar las políticas económicas a través de su base de datos, que será, y como comentaremos a continuación, la matriz de contabilidad social. Por lo tanto, voy a tratar de responder a lo largo de la charla qué es un modelo de equilibrio general aplicado, para aquellos que lo desconozcáis, cómo se construye un modelo y por qué es beneficioso o es atractivo utilizar este tipo de modelos para el análisis de políticas públicas. Con la respuesta a la pregunta de qué es un modelo Vega, comentar que las características principales es que es un modelo determinístico, es decir, un modelo en el que todos los parámetros son conocidos ex ante, no hay lugar a la incertidumbre como ocurre en los modelos estocásticos o probabilísticos. Tiene una muy larga tradición porque está basado en la ley de Walras, que la formuló la teoría del equilibrio general en su libro de elementos de economía pura, allá por el 1874. Fue muy usado, comenzó a usarse de manera muy extensa a partir de los años 70 para el análisis de la política económica y nos sirve para proveer una buena base para el análisis de bienestar porque es extremadamente flexible y vamos a ver que es capaz de abarcar gran cantidad de aplicaciones. ¿Cómo funciona un modelo de equilibrio general?
En un modelo de equilibrio general, una vez que está calibrado, y vamos a profundizar un poco a lo largo de mi presentación, lo que hace el modelo de equilibrio general es computar precios y cantidades de una economía y tiene un supuesto base que es que los mercados se vacían y se supone que la oferta es igual a la demanda. Por este motivo decimos que un modelo de equilibrio general es un modelo macroeconómico, pero que está microfundamentado y tiene posee una estructura neoclásica. El comportamiento microeconómico se debe sobre todo porque los precios se van a generar al darse el equilibrio en el mercado, y el comportamiento macroeconómico va a venir por la parte de que las relaciones estructurales que se dan en una economía nos van a mostrar una serie de identidades contables macroeconómicas que nos va a poder dar la imagen de esa realidad económica que estemos estudiando. ¿Por qué es atractivo, por qué es beneficioso utilizar un modelo de equilibrio general? Entre otras cuestiones por las que ven en la transparencia. Se pueden contemplar diferentes elementos de forma simultánea, es decir, que podríamos establecer una serie de políticas económicas en el MEGA y poder ver así qué impacto tiene sobre una determinada economía. Además, podríamos también incluir el cambio tecnológico y ver qué efecto tendría esto sobre la economía tipo que estemos estudiando, y podríamos ver también los efectos de segunda vuelta pues a partir de cambios en la política, en una determinada política, que en circunstancias normales pues sería muy complicado que la intuición pudiera o lograra explicar. Además, como demanda, hemos comentado anteriormente, una gran consistencia en los datos y una gran claridad en la especificación, van a ser muy fieles a la realidad económica estudiada y nos van a ayudar de esta forma también a priorizar la recogida y la elaboración de diferentes bases de datos. Con respecto a la base de datos que utiliza el modelo de equilibrio general, ya me adelanté al principio de mi presentación, el núcleo de un MEGA, el núcleo de un modelo de equilibrio general, es la matriz de contabilidad social. Ya sabemos, y este es un foro que es conocido para la gran mayoría, si no para todos, una matriz de contabilidad social, pues sabemos que es una representación contable de los flujos de bienes, servicios, pagos entre sectores y también desde las instituciones económicas y otros agentes, y sabemos que cada ingreso debe tener su correspondiente partida en los gastos. Además, sabemos que la matriz de contabilidad social desarrolla dos funciones fundamentales. Por un lado, describe la realidad económica y, por otro lado, es una muy buena base para poder modelizar, como vamos a ver a lo largo de mi presentación. La matriz de contabilidad social, y esto la ha estado comentando anteriormente Luis en su presentación, se pueden aplicar a diferentes niveles, no solamente a nivel nacional, sino que también podría hacerse a nivel multinacional, regional, multirregional o provincial. Nosotros, nuestro equipo de investigación, estamos muy acostumbrados a trabajar con matrices de contabilidad social regionales. Ahora vais a ver algunas de las aplicaciones, pero también hemos trabajado con nacionales y provinciales, y ahora en una investigación estoy entrando también con las matrices multinacionales, a ver qué tal se nos va dando. En simulación, ¿qué es lo que nos da la base de datos, la matriz de contabilidad social? Lo principal es que, como ya hemos apuntado brevemente, va a proveer una fotografía de la realidad económica y un punto de partida para los valores del modelo de equilibrio general, porque a partir de ahí vamos a generar un equilibrio base, un equilibrio original, para, una vez que tengamos decidida qué política es la que vamos a analizar, introduzcamos el impacto, introduzcamos en el modelo el cambio exógeno, bien de oferta o bien de demanda, dependiendo, y de esta forma se va a producir un nuevo equilibrio donde cambiarán los precios y cantidades que se han calibrado de manera original con la matriz en el primer equilibrio, y con la comparativa podremos ver cómo ha afectado esta política en la economía. La estructura abreviada de la matriz de contabilidad social, la que nosotros solemos usar en nuestros modelos, normalmente contamos con unos 20-25 sectores productivos, dependiendo también del objetivo de estudio que queramos llevar a cabo. Utilizamos dos factores productivos, que es el trabajo y el capital. Contamos con diferentes cuentas para la parte de los sectores institucionales, entre los que encontramos normalmente un consumidor tipo privado, el sector público y una serie de impuestos, que aquí también comentar que dependiendo del objetivo del análisis tendremos más desagregación o menos en esta parte de impuestos, una cuenta normalmente para la inversión, para la formación bruta de capital, y la cuenta del sector exterior, donde, como saben, encontraríamos las exportaciones por columna y las importaciones por fila.
Aquí he hecho o he intentado recoger algunas de las matrices de contabilidad social a nivel regional que se han llevado a cabo en España, y podemos observar cómo en Andalucía pues hay una larga tradición en la construcción de matrices de contabilidad social, y esto es debido sobre todo, y no lo estoy diciendo porque esté en un foro del IECA, del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, sino que lo suelo decir siempre que hablo de estas cuestiones. Nos facilita mucho el trabajo a los investigadores en Andalucía. Tenemos marcos input-output que se van publicando de manera periódica, y esto pues ayuda al investigador a la construcción de las matrices de contabilidad social. En Andalucía, desde el año 86, con Curbelo, se comenzó a elaborar las matrices de contabilidad social, y bueno, pues hasta nuestros días se siguen construyendo, y ya lo vemos que a lo largo del tiempo van coincidiendo incluso con los marcos que va publicando el instituto. Las últimas que hemos publicado nosotros, que tenemos elaborada mi equipo de investigación, son para el año 2016, a partir del último marco publicado este año, 2020, por el instituto, y con ellas estamos trabajando y estamos ya comenzando a elaborar algunos trabajos de investigación muy curiosos que, si tenemos la oportunidad, podríamos comentarlo. También se han producido o se han elaborado matrices de contabilidad social en otras comunidades, como son Aragón, las pueden ver, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias. También tienen tradición en esta construcción de bases de datos Cataluña, Extremadura, e incluso tenemos unos colegas en Madrid que se lanzaron al tema del equilibrio general y que también comenzaron con la construcción de matrices de contabilidad social. Una vez tenemos la matriz de contabilidad social, como hemos comentado anteriormente, el modelo, el MEGA, hemos calibrado, se ha metido se le ha realizado un impacto que va a hacer referencia o que va a analizar la política que queramos o que tengamos interés en analizar. Y a partir de ahí, en el modelo se calibra un algoritmo de resolución, tiene un algoritmo de resolución que normalmente son muy complejos y siguen una tradición walrasiana. De esta forma se va a elegir un vector inicial de precio, se van a resolver una serie de ecuaciones del mercado de factores para los salarios, el empleo y la producción, se van a resolver las ecuaciones del mercado de productos, se van a computar los excesos de demanda, porque como hemos comentado anteriormente, los excesos de demanda, si no son cero, se alterará el vector de precios iniciales, y este proceso va a continuar, se va a iterar hasta que el exceso de demanda sea igual a cero y desaparezca, porque hemos comentado que uno de los supuestos es que se vacían los mercados. Lo vamos a entender más fácilmente, todo lo que he comentado hasta ahora, a través de esta imagen, en la que pueden observar que en el desarrollo del modelo de equilibrio general se encuentra la matriz de contabilidad social, que la tendrían por aquí. La matriz de contabilidad social será aquella que alimente al modelo de equilibrio general, y no solamente la matriz de contabilidad social es lo que vamos a necesitar para poder definir todas las variables del modelo. Hemos comentado anteriormente que es un modelo determinístico, por lo tanto, todas las variables deben ser conocidas de manera ex ante. Es decir, que vamos a tratar o vamos a utilizar también otras bases de datos, como bases de datos de consumidores y empresas, o incluso vamos a estimar algunos parámetros que necesita el modelo para poder funcionar. Una vez que esto está calibrado y nos encontramos en el equilibrio base, en el que tenemos la descripción o la fotografía de la realidad económica del momento, en ese caso tenemos una calibración del modelo y podemos ya llegar a los escenarios de política para poder incluir los vectores o las variables que vamos a cambiar para, a partir de ahí, observar qué es lo que ha ocurrido, cómo afecta esa política a la región objeto de estudio, y vamos a obtener un análisis pues numérico. El modelo lo vamos a obtener con resultados numéricos, con resultados gráficos e incluso, si lo queremos, con resultados de mapeo. Utilizamos un programa informático que se llama GAMS y nos permite dar los resultados, obtener los resultados de las formas comentadas, de estas tres formas comentadas. En la construcción de modelos de equilibrio general, en España también hay una larga tradición. Se pueden observar aquí que he hecho una pequeña elaboración a partir de un paper publicado por Cardenete y yo.
Podemos ver en diferentes ámbitos de política, vamos a ver política fiscal, entre otras, se pueden observar cómo desde los años 80 se están realizando este tipo de modelos a nivel nacional. Podemos observar cómo hay modelos para España de análisis de introducción del IVA, de reducción de cotizaciones sociales, de reformas fiscales, de aumentos marginales de los tipos impositivos, de cómo influiría en la economía la reducción del fraude fiscal. Hemos visto también cómo en España se aplica este tipo de modelo al federalismo fiscal. Y no solamente en política fiscal son estos modelos usados, también en política comercial, en validación ex post, inmigración y vamos a ver en política medioambiental. En política comercial, pues pueden observarse aquí también trabajos en España desde los años 90 de análisis de mercado único europeo o de utilización o liberalización de comercio, liberalización comercial, validación ex post, que también tenemos efectos de mercado único europeo una vez nos hemos incorporado, efectos del IVA y sensibilidad. En temas de inmigración pueden observarse como también hay modelos que analizan la repercusión de entrada de inmigrantes y de movilidad sectorial. Y en política medioambiental, como comentaba, a partir del año 2000 estos modelos se pusieron de moda y se comenzaron a utilizar pues, para analizar sustituciones de cotizaciones sociales por impuestos de emisiones, efectos de reformas fiscales verdes, diseños de políticas eficientes, política macroeconómica y ambiental, eficiencia del sistema de emisiones de la Unión Europea. Es decir, que este tipo de modelos han sido aplicados a nivel nacional para el análisis de diferentes políticas económicas. También a nivel regional pueden observar aquí algunos modelos construidos, publicados en diferentes de investigación, que van pues... ¿Perdón? Que van desde la reforma del IRPF en el año 2000, pasando por incremento de tarifas del agua del sector agrario, incluso medioambientales de introducción de ecotasas por emisiones de CO2, federalismo fiscal, energías renovables, desempleo e inflación y análisis de fondos europeos. En Andalucía, al igual que hay una larga tradición en la construcción de matrices de contabilidad social, pues también se puede observar que hay tradición en la elaboración de modelos de equilibrio general con esa matriz de contabilidad social como núcleo, como base de datos del modelo. También hay modelos construidos para Cataluña, para Extremadura, para Islas Baleares, que, como hemos comentado, pues tratan de analizar en diferentes políticas económicas que van pues desde reforma de la política agraria común hasta ganancia de bienestar a través de intercambio voluntario de agua o reformas fiscales o reducción de consumo turístico. ¿Pero qué ocurre? Que no todo lo que el modelo de equilibrio general nos aporta es bueno, también tiene desventajas, igual que todos los modelos. Todos los modelos tienen sus ventajas y tienen sus desventajas. Entre las desventajas que más resaltan o más importantes de los modelos de equilibrio general se encuentran las que ven en la transparencia. Son complejos y requieren una gran habilidad para su implementación. Tienen un elevado coste de entrada pues, para aprender a codificar este tipo de modelos. Demandan una gran cantidad de datos y no toleran ningún tipo de inconsistencia en los mismos. Esto es una ventaja y un inconveniente, porque si lo ven también lo hemos puesto como ventaja de utilizar los modelos de equilibrio general. La ventaja es que al demandar gran cantidad de datos vamos a tener una realidad o vamos a tener una imagen de la realidad económica muy aproximada. Pero también es una desventaja porque al demandar gran cantidad de datos y no tolerar inconsistencias, pues es más laborioso y es más complicado el elaborar el modelo de equilibrio general. No son adecuados para las previsiones, ya lo hemos comentado, que son modelos determinísticos y que no contemplan la incertidumbre, y no son adecuados para cuestiones puntuales macroeconómicas, por lo que hemos comentado de la necesidad de datos y de consistencia en los mismos que necesitan. Por lo tanto, no serían adecuados tampoco para cuestiones puntuales macroeconómicas. Y una vez comentado ya todo esto, de la primera parte de mi presentación, comentado todos los pormenores del modelo de equilibrio general y cómo se articulan en torno a la matriz de contabilidad social,
Ahora quisiera presentarle unas aplicaciones con dos publicaciones, con dos artículos sobre análisis de políticas públicas. Uno, el primero que vamos a presentar es el análisis del impacto económico de una reducción del IRPF en Andalucía a través de un modelo de crío general aplicado. Y, por otro lado, les presentaré una simulación del impacto de la retirada de fondos europeos en la economía andaluza, pero ahora utilizando un modelo de crío general dinámico. Y ahora explicaremos o profundizaremos un poco en ambos. En el primer caso, en el análisis del impacto económico de la reducción del IRPF, el proceso de construcción del MEGA es similar o es el mismo en el caso de una aplicación y de la otra. El proceso de construcción del MEGA se compone de las siguientes partes. En primer lugar, y como hemos comentado, necesitamos una recopilación de todos los datos, es decir, necesitamos la construcción de una matriz de contabilidad social. Agregaremos las cuentas de acuerdo al objeto de estudio que queramos llevar a cabo. Se realizarán todas las relaciones funcionales y se calibrarán los parámetros para obtener el equilibrio y dejar el modelo en un equilibrio original que represente la realidad económica del momento que estamos estudiando con la base de datos de la matriz de contabilidad social del año correspondiente. A partir de ahí, incluiríamos la hipótesis de impacto de un cambio en una política económica y obtendríamos, como hemos comentado, un nuevo equilibrio que, comparándolo con el inicial, pues veríamos los cambios que se han producido al incluir el impacto de la política económica estudiada. Las características del modelo son las de representar a los agentes económicos, entre los que se van a encontrar diferentes bloques que van a representar a los productores, a los consumidores, al sector público, al sector exterior, al ahorro y la inversión y, por último, al equilibrio con una regla de cierre que le pediremos al modelo para que ajuste el equilibrio. En esta aplicación se utilizó la base de datos, para calibrar el modelo, se utilizó la base de datos, la matriz de contabilidad social para el año 2010, que elaboramos a partir del marco Input-Output de ese mismo año, publicado por el IECA, y la matriz contaba con las siguientes características una vez que nosotros la tratamos para nuestro objeto de estudio. La dejamos con 24 ramas de actividad productiva, 2 cuentas para los factores productivos, una para el trabajo y otra para el capital, una cuenta para la formación bruta de capital y 7 cuentas para los sectores institucionales, entre los que encontramos un consumidor tipo, la administración pública y los diferentes impuestos considerados de acuerdo al objeto de estudio. Y, por último, una cuenta para poder analizar el sector exterior. Nuestra simulación consistía en el análisis del impacto que tendría una bajada lineal de 2 puntos en el tramo autonómico del IRPF sobre el conjunto de indicadores macroeconómicos de la economía andaluza. Y en especial lo que queríamos analizar es si esa medida tenía algún tipo de repercusión sobre el desempleo de la región, porque sabemos que es un tema a debate debido a que tenemos una de las tasas más altas del conjunto de la Unión Europea. La medida fue adoptada por el Gobierno andaluz y fue de aplicación durante el ejercicio fiscal del año 2016 y aquí podemos observar, porque ya no es el mismo, la escala autonómica del IRPF de aquel momento. Los resultados que nosotros obtuvimos pueden observar en la transparencia que tenemos sombreado en gris el equilibrio inicial, es decir, la realidad del año 2010 de la economía andaluza y la variación producida al aplicar la rebaja del tramo autonómico del IRPF. Pueden observar que la variación es muy tímida en cada una de las variables que se pueden analizar o que se pueden observar. Y esta variación fue en términos positivos para el Producto Interior Bruto, para el déficit público, que aumentó, para el consumo y para la renta disponible, frente a tener una repercusión negativa en el nivel de inversión, en la presión fiscal, por supuesto en la directa, porque estamos haciendo referencia al IRPF, y ningún tipo de variación en el desempleo, que es lo que nosotros realmente queríamos analizar, si incidía o no incidía en esta variable. Por lo tanto, las conclusiones a aquel estudio fueron el impacto positivo en la tasa de crecimiento económico de la región, alimentada sobre todo por el consumo, porque hemos podido observar cómo el consumo aumentó, pero no en el empleo, que, como he comentado en el gráfico, en la tabla anterior, no hubo ninguna reducción de esta tasa de desempleo.
Por ello, y a través de esta medida, el Gobierno regional podía ver cómo aumentaba de manera muy leve el crecimiento económico vía demanda, pero el empleo de la región no se iba a modificar, al menos en el corto plazo. Es por esto que la medida favorecía a los hogares, ya que aumentaba su renta disponible, pero en contrapartida, pues como hemos comentado, había un mayor déficit financiero. De esta forma, en el artículo nosotros dábamos un consejo o lanzábamos una medida de política económica, considerando que esta medida, en el marco de la consolidación fiscal, trasladaba la presión fiscal hacia la imposición directa, y nosotros decíamos que quizás si se hiciera con un traslado a la imposición indirecta, sirviéndose, por ejemplo, de algún tipo de impuesto medioambiental, que tienen bastantes menos efectos distorsionantes y sobre los que Andalucía tenía competencias normativas, quizás ahí tuviéramos una mejor respuesta en términos, sobre todo, de estimulación de empleo de la región. Esto con respecto a la primera aplicación. La segunda aplicación es otro artículo publicado en Economic Modeling, en el que tratábamos de simular el impacto de la retirada de fondos europeos en la economía andaluza de este marco que tenemos ahora, 2014-2020. Este trabajo fue publicado, fue realizado en el año 2013. A través de un modelo de equilibrio general aplicado dinámico, porque tratábamos de ver qué ocurriría en el futuro, en años futuros. La construcción o el proceso de construcción del modelo fue exactamente el mismo. Por supuesto, la determinación o la especificación del modelo fue diferente porque estábamos tratando con un modelo dinámico. Las cuentas que teníamos, las características del modelo eran los agentes económicos. Y la base de datos que se utilizó en este caso fue la matriz de contabilidad social de Andalucía del año 2005, que fue elaborada a partir del marco input-output de Andalucía del mismo año, pero nosotros la actualizamos mediante el método de entropía cruzada al año 2013 con una serie de especificaciones, como entre las que se encuentra el Producto Interior Bruto del año objeto de estudio, en este caso 2013, y la producción total, para de esta forma aproximarnos un poco más, adelantar a la matriz al año 2013 y que nos diera una imagen un poco más fiel al momento en el que nos encontrábamos. Las características de la matriz, una vez tratadas, contarían con 25 ramas de actividad productiva, 2 cuentas para los factores productivos. Ya ven que la estructura es bastante similar a la que utilizamos en nuestro artículo de investigación, una cuenta de ahorro e inversión, 8 cuentas más para los sectores institucionales, pues entre los que encontramos el consumidor tipo, la administración pública y otra serie de impuestos, y una cuenta para el sector exterior. La simulación, como he comentado, pues el análisis económico de la retirada prevista de fondos europeos en aquel momento para el marco 2014-2020. Andalucía era la primera vez que salía del objetivo 1 de política regional europea y había mucha incertidumbre porque no se sabía cómo nos iban a catalogar, si finalmente perderíamos los fondos, si nos quedaríamos con una parte de ellos, o incluso si tras el análisis finalmente nos dejarían los mismos que estábamos recibiendo. A través del modelo de equilibrio general dinámico, bajo de estos diferentes escenarios de simulación, porque había, como comentamos, esa incertidumbre, queríamos analizar esa eliminación de fondos en las diferentes macromagnitudes de la región. Los 3 escenarios que nosotros contemplamos, de acuerdo a lo que pudimos ver que podía ocurrir, era un escenario conservador, que era el menos previsible, en la que se iba a perder el montante total de fondos que se recibían. El escenario continuista, que suponíamos que se mantenía la financiación estructural en la misma cuantía que en el periodo actual, refiriéndonos al periodo 2007-2013, y el escenario efectivo realista, en el que todas las apuestas apuntaban hacia este escenario, se perderían 1/3 de los recursos disponibles en el septenio 2007-2013. Hicimos un reparto de fondos porque cogimos los fondos de 2007-2013, los repartimos entre las diferentes ramas de actividad a las que afectaban
y a partir de ahí obtuvimos en los diferentes escenarios la evolución del PIB en descomposición, gasto y renta para el 2014-2020. El 2013 era el año base, podríamos decir, el año que replicaba la calibración de la matriz de contabilidad social, y a partir de ahí podemos ver cómo tanto como el PIB gasto y el PIB renta y cada una de sus componentes iban avanzando o iban creciendo a lo largo de los años, no solamente por los fondos introducidos, sino también por la variable de crecimiento incluido al modelo. Aquí lo pueden ver en el escenario continuista y aquí en el efectivo realista, pero lo paso rápido porque creo que es mucho más interesante ver estos escenarios en los que se hace una comparativa y podemos ver las tasas de variación de cada una de las macromagnitudes. Se puede observar como del año 2014 al año 2020 en el PIB, gasto y sus componentes, podemos ver cómo la tasa media de variación en el escenario, comparando un escenario conservador, es decir, en el que se quitan todos los fondos, con un escenario continuista en el que se mantienen todos los fondos del sexenio anterior, podemos observar cómo el crecimiento del Producto Interior Bruto va a estar de media, vuelvo a repetir, en los 7 años va a estar en torno a un 1,2%, siendo las variables más afectadas de manera positiva el gasto público, como es lógico, y de manera negativa la inversión. Aquí atribuíamos este impacto sobre todo a un efecto crowding out de desplazamiento de la inversión privada por la entrada de fondos. Y, por otro lado, la comparativa entre el escenario conservador y el escenario efectivo realista, que era el más probable y al final el que se dio, con las tasas de variación de las mismas macromagnitudes, y podemos observar cómo comparando un escenario con el otro, un escenario en el que no tendríamos fondos con un escenario en el que tendríamos un tercio, o perderíamos, mejor dicho, un tercio de los fondos recibidos, de media el PIB gasto iba a aumentar en torno a un 8%, siendo la variable gasto público e inversión las más afectadas positiva y negativamente de manera respectiva. Por lo tanto, las conclusiones a este estudio fueron que el PIB se veía incrementado por la recepción de fondos en Andalucía en mayor o menor medida, dependiendo del escenario analizado, que en el caso de un escenario continuista el PIB aumentaría de media un 1,2%, siendo el gasto público la variable que recogería una mayor tasa de variación, y la inversión la que más caería. En cuanto a tener un escenario más moderado de recepción de fondos, en el que íbamos a recibir 2/3, el PIB iba a aumentar, pero lo haría, por supuesto, en menor cuantía, debido a que íbamos a obtener menos fondos europeos, y en este caso lo haría con un crecimiento del 0,8%. Todos los resultados apuntaban pues, a un destacable impulso de la economía regional gracias a las ayudas comunitarias y a la recepción de fondos europeos, independientemente del escenario de recepción que estuviéramos analizando. Iban a repercutir de manera positiva en el crecimiento económico y en el periodo de programación realizado. Y vista esta última aplicación, me gustaría por último, he ido un poco rápido, pero trato de ajustarme al programa. Ahora si hay alguna duda, por supuesto, encantada de aclararla. Voy a apuntar las conclusiones más interesantes de mi presentación, comenzando con los modelos de equilibrio general y continuando con las matrices de contabilidad social. Como conclusiones, los modelos de equilibrio general aplicados, pues ya hemos comentado que ofrecen información en profundidad sobre las políticas económicas implementadas, teniendo en cuenta explícitamente pues, los efectos de incentivo y los ajustes de los precios. Los escenarios van a permitir a los formuladores de política pues, identificar aquellos efectos indirectos y, por supuesto, los desafíos de ajuste ex ante que puedan provocar una mejora en la toma de decisión y, por supuesto, en el diseño de esa política que se vaya a implementar, por lo que el objetivo general de utilizar los megas pues tener una mejor visibilidad para los responsables políticos sobre la incidencia que puedan tener las políticas en las decisiones económicas y en los eventos externos. Y por otra parte, hablando de las matrices de contabilidad social, pues ya hemos dicho que sin las matrices de contabilidad social pues no podríamos construir un modelo de equilibrio general aplicado. La diferencia de trabajar con una matriz frente a hacerla con una tabla input-output pues son las limitaciones que tienen las tablas
para crear herramientas de análisis más complejas, porque no cierran el flujo circular de la renta, como pueden ser con la matriz, podemos construir modelos de multiplicadores y modelos de equilibrio general frente a no poder hacerlo con una tabla input-output, y por eso el objetivo general de utilizar las matrices pues poder realizar distintas simulaciones y estudiar, por supuesto, posibles impactos de cambio en las variables exógenas de una determinada economía, como por ejemplo cambio en tarifas o en precios internacionales o recepción de fondos europeos o cambio en algún tipo de impuesto aparte de las tarifas como IRPF. Y esto sería todo por mi parte, agradecer su atención y por supuesto pues disponible para aclarar cualquier duda o cualquier pregunta que puedan tener. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Mari Carmen. Ha sido súper interesante tu presentación, sobre todo por las posibilidades de análisis que nos abre una matriz de contabilidad social en un marco input-output. Tengo aquí algún comentario que nos hace José Ramón Oliva, aquí del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, que nos comenta que ha echado de menos en tu relación de publicaciones las matrices de contabilidad social que dentro de la estadística oficial ha elaborado el IECA para el año 2005 y 2010, e incluso un documento de trabajo que con referencia al año 2008 se promovió desde aquí, desde el instituto, y que se realizó con Cardenete, Fuentes, Mainari, Rodríguez. Pero bueno, él básicamente lo que nos pregunta es si ahora que el instituto está trabajando y que tiene previsto publicar para inicios del año 2021 la matriz de contabilidad social de Andalucía correspondiente al año 2016, si teníais previsto realizar algún trabajo de investigación con la información que esta matriz proporcione. Por supuesto que sí, que vamos a trabajar con la matriz del año 2016. Nosotros, como comentaba en la presentación, ya hemos elaborado a partir de la tabla simétrica publicada por el Instituto, ya hemos construido una matriz de contabilidad social para el año 2016, por supuesto, esperando como agua de mayo la publicada también por el Instituto para poder comparar resultados, pero nosotros ya tenemos en marcha algunos trabajos de investigación con esta matriz elaborada del año 2016. Algunos trabajos que van encaminados ahora al tema de moda, ¿no?, que es el impacto de la COVID en Andalucía en términos de turismo. De hecho, se ha presentado, una alumna de máster ha presentado su tesis fin de máster realizando el impacto económico de la COVID sobre el turismo con esta matriz de contabilidad social, gracias al marco publicado por el Instituto, y tenemos en mente otros muchos proyectos que queremos poner en marcha de evaluación de otro tipo de políticas que vayan encaminadas más ahora al ámbito de la pobreza y la desigualdad. Tenemos en mente un proyecto de comparativa regional para evaluar las diferencias que puedan darse entre las diferentes comunidades autónomas en términos de pobreza y desigualdad. Y claro que sí, no paramos y gracias al Instituto por las publicaciones que vais realizando, que nos facilitan el trabajo a nosotros y nos permite ir también avanzando y creando ciencia e investigación. Pues la verdad que estoy segura de que será un trabajo súper interesante y que estaremos esperando a sus resultados, porque seguro que nos van a poner en valor esta información de la matriz de contabilidad social y de cómo puede afectar estos elementos que se han introducido en nuestra economía de forma muy inesperada y que seguro que va a dar resultados muy interesantes
el analizarlo. Pues en principio pues no tenemos más preguntas. Hemos llegado justo a tiempo, muchas gracias por ello, que teníamos previsto, y Elena Manzanera va a clausurar esta jornada. Muchísimas gracias a los participantes y a los asistentes por estar ahí, y nos veremos en próximas ocasiones seguramente. Elena, por favor. Sí, gracias, Carmen. Bueno, yo únicamente quería daros las gracias a todos, a los asistentes, a los ponentes, por el esfuerzo realizado. Esperamos que tanto en esta sesión como en la que tuvimos el lunes hayan sido interesantes. Nosotros hayamos cumplido el objetivo que nos propusimos, que era poner en valor estos instrumentos estadísticos, las tablas, el marco input-output, las matrices de contabilidad social, en definitiva, todos los elementos que componen el sistema de cuentas económicas de Andalucía. Bueno, y como decíamos el lunes, esta jornada que teníamos previsto haberla hecho en marzo y que la llegada de la COVID nos obligó a posponerla y hacerla en esta fórmula online, tengo que decir que la verdad nos ha permitido llegar a mucho más público. Es verdad que esta fórmula nos permite tener muchas menos restricciones de distancia y menos restricciones de tiempo para poder hacer estas actividades, y por tanto nos hace, creo que, más accesible. Eso nos ha llevado a un nivel de acogida muy alto, por lo cual estamos muy agradecidos y esperamos que hayamos, por tanto, cumplido ese objetivo que nos propusimos bien. Y únicamente deciros que gracias a todos y que, bueno, que tengáis una feliz fiesta y cuidaros.